curso Constitución de Empresas. Continuamos. El día de hoy vamos a desarrollar una pequeña práctica, cómo podemos constituir una SACS, cómo podemos realizar la reserva de nombre. Vamos a tocar el tema sobre la planificación empresarial, tributaria y laboral. Y en parte vamos a ver también las obligaciones de los empleadores. Tú como administrador, contador, empresario, colega contador, tienes que saber los procedimientos que vamos a realizar en cuanto a la constitución de empresas. En el desarrollo del curso del día de ayer habíamos mencionado acerca de la constitución de las SACS. Muchas veces indica la legislación que ya no se necesita, en este caso, del notario. Por lo tanto, los costos de la constitución varían, ¿no? Entonces, como ustedes verán en las redes sociales, muchos colegas también están promocionando la constitución de las sociedades anónimas cerradas simplificadas a un costo menor a los 250, pero también lo que a veces no informan en algunos estudios contables, empresas, es las limitaciones que tienen este tipo de sociedades, como también los beneficios. Bien, entonces, habíamos conversado de las sociedades anónimas cerradas simplificadas. Para que tú puedas realizar la constitución de este tipo de sociedades, es muy importante de que conozcas el procedimiento. Primeramente tienes que tener un acceso a SUNAR. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ingresar al sitio SUNAR. Estamos ya en pantalla. Tenemos ahí el sitio SUNAR. Entonces, ¿y qué es el sitio SUNAR? Como dice acá, ¿no? Es una plataforma tecnológica que permite iniciar el procedimiento registral de una empresa de forma electrónica, en línea y sin tener que acudir hasta las oficinas de la SUNAR. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo vamos a realizar desde nuestras casas, desde nuestras oficinas, ¿no? Vamos a hacer la constitución. Entonces, para ello, el primer paso es el siguiente. Ingresamos a sitio SUNAR. Entonces, en la pantalla vemos un esquema, ¿no? La portada de sitio SUNAR y una serie de iconos donde nos pide ingresar. Por ejemplo, notarías afiliadas, información sobre los tipos de personas jurídicas, requisitos para el cumplimiento del proceso registral y los manuales, ¿no? Entonces, ese es el primer paso que nosotros vamos a ver para ver la constitución de las sociedades anónimas cerradas simplificadas. Ingresamos. Entonces, mira, ve, por ejemplo, en mi caso, yo ya tengo el acceso. Tengo un usuario y tengo una contraseña, ¿correcto? Ese es mi acceso, el mío. Pero si tú no tienes un acceso, entonces solamente ingresas en la parte inferior, dice, si no tienes una cuenta, regístrate aquí. Ingresas, ¿qué ingresas? Tu documento de identidad, tu número de DNI, código de verificación del DNI, en este caso es el último dígito, ¿no? Al número de tu DNI nace un dígito de verificación. Y acá te pide algo muy importante, la fecha de emisión de tu último DNI. Muchas veces se nos pierde el DNI, solicitamos un duplicado, entonces la fecha de ese duplicado es la fecha de emisión. Por ejemplo, en este caso, 30 de noviembre del 2019 es mi último duplicado y solicito a RENIEC la información de mis datos. Entonces, SUNAR con RENIEC
están intercomunicados, están conectados, perdón, y proporcionan la información que yo estoy registrado. Entonces, estado civil, le pondrás tu estado civil. En el caso mío, yo soy casado. Profesión, ¿a qué te dedicas? ¿Eres administrador de empresas? ¿Eres contador? ¿Eres abogado? ¿Qué tipo de profesión tienes? ¿No? En mi caso, por ejemplo, yo soy contador. Nacionalidad peruana y te pide un correo electrónico. Es muy importante de que al tener tu correo electrónico sea un correo permanente. No es recomendable estar modificando, variando los correos. Entonces, te pide el correo con el cual tú generalmente estás trabajando. El teléfono fijo de tu oficina o tu casa, en el caso el mío, el teléfono móvil el cual estás usando permanentemente. Acá también hay una aclaración, ¿no? Los celulares no es bueno estar cambiando de operadores, números de celulares, ¿no? Entonces, siempre es bueno trabajar con un número frecuente, el cual las instituciones que regulan este tipo de procedimientos tienen que estar registrados. La dirección, en este caso, por ejemplo, es la dirección de mi oficina, Paita con Sullana. ¿Qué departamento? Arequipa, provincia de Arequipa, y qué distrito, ¿no? Socabaya. Acá está. Una vez que ya tienes el acceso, tienes que marcar que declaro que me encuentro dentro de los siguientes supuestos. Vas a llenar ¿qué? El código que está acá, que tú ves de color verde, le vas a dar la verificación, generas una contraseña, una pregunta de seguridad, la cual la tienes que recordar siempre, y la respuesta. Y le das aceptar. Una vez que ya le das aceptar, prácticamente ya te genera el acceso al SIT SUNAR, como en este caso, ¿no? Lo hemos visto. Por ejemplo, yo tengo, este es mi acceso. Una vez que ya estás registrado, le das iniciar sesión. Bueno, entonces ya hemos hecho el procedimiento de inscribirte para que tengas el acceso. Entonces acá viene, mira, presentación de solicitudes electrónicas, constitución sin intervención del notario del módulo SACS, constitución de empresas con intervención del notario. Entonces, como nosotros estamos hablando de las sociedades anónimas cerradas simplificadas, daremos clic ahí. Entonces, se genera, ¿no? La apertura de una nueva pestaña donde nos indica. ¿Qué nos indica? Genera tu acto constitutivo de la SACS, acto constitutivo pendiente por concluir, si algo te faltara. Y generalmente, ¿qué documentos faltan? A veces no subes bien la valorización de los bienes, el DNI de alguno de los socios, el socio A es casado y no ha subido también el DNI de la esposa. Ojo, la esposa no es socia, solamente da el consentimiento para formar la empresa. Acá puedes ver el trámite el estado del trámite registral, subsanar, subsanaciones o ingresos para la inscripción y el acceso. Entonces, en la parte superior tenemos el inicio, módulo informativo, ciudadano. Acá, ¿qué hacemos? Presentamos la solicitud electrónica. ¿Correcto? Entonces, ahí está, mira, ve. Presentante, mi nombre, porque yo soy el que tiene el acceso, el que está presentando. Seleccionas acá, ¿qué vas a presentar? Registro de personas jurídicas, acto registral, ¿qué vas a hacer? ¿No? Transferencia del derecho del titular por sanción de IRL, o sea, ¿qué tipo de trámite se va a realizar? Oficina registral, la de Arequipa. ¿Qué pasa si por error tú estás en Arequipa y le pusiste a Bancay? Lamentablemente, toda la información se va a tener que modificar posteriormente, ¿no? Y lo poco, la tasa que tengas que pagar, tendrás que solicitar la devolución de tasa.
y corregir que eres de Arequipa, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Fórmula reserva ¿de qué vas a, ¿no? solicitar la reserva? Correo electrónico, ya está. Entonces, acá te pide, ¿no? He leído, ¿no? Las condiciones. ¿Aceptas o no aceptas? ¿No? En este caso, solamente esa manera de ejemplo. Ojo, ejemplo. Datos de los participantes y datos de las partidas, ¿no? Una vez que ya le das la conformidad a toda la información de los datos de la solicitud, una vez que ya lo guardas, lo envías, una vez que concluyes con toda la información. Entonces, queridos amigos, queridos colegas, ese es el procedimiento para la constitución de las sociedades anónimas cerradas simplificadas. Profesor, ¿y por qué los costos son bajos? Porque muchas veces, como tú has leído el ingreso, no necesitas de la intervención del notario en este caso. Tú estás constituyendo. Muchos colegas a veces malinforman a la población, malinforman al contribuyente. Dice, constitución de empresas en 200 soles. Efectivamente, son lo que ellos te van a cobrar por el procedimiento, pero en sí el trámite es sencillo. Pero como te dije, si tú quieres enterarte más de las sociedades anónimas cerradas simplificadas, gustosamente me escribes para poderte orientar. ¿Correcto? Entonces, ese es el procedimiento de las sociedades anónimas cerradas simplificadas. Bien, ahora vamos a pasar al otro procedimiento. Vamos a pasar al procedimiento de la reserva de nombre, pero de las sociedades anónimas, abiertas o cerradas, de las SRLs, de las EIRLs. Ya hemos tocado el tema de las sociedades anónimas cerradas simplificadas. Ahora vamos al otro procedimiento. En el otro procedimiento también tienes que tener una cuenta registrada. Por ejemplo, en este caso, si ingresamos a publicidad registrada. ¿Correcto? Entonces ahí te aparece el link de SUNAR, Servicios de Publicidad Registral en Línea. Lo único que haces es ingresar, ¿no? Y acá te pide también, ojo, tener una cuenta, un acceso. En nuestro caso es PECILSAC, ¿no? Y una contraseña. Pero profesor, yo soy nuevo, recién estoy iniciando en lo que es administración de empresas, constitución de empresas, soy administrador, recién acabo de termino la universidad, ¿y cómo puedo hacer? ¿No? Entonces, en la parte de abajo dice, mira, que te da un link donde puedes, ¿qué es la publicidad registral? Oficinas registrales, seguimientos, alertas. ¿Correcto? Entonces, acá te pide suscripción de personas, suscripción de organizaciones y entidades públicas. Deseo suscribirme. Entonces, similar a lo que hemos hecho en el SID, SUNAR, comienzas a identificarte, ¿no? Perdón. DNI, número, tu DNI, ¿correcto? Solamente es algo sencillo, similar a lo anterior. Número del DNI, fecha de nacimiento, ingresa el valor de la imagen, consultas, saldrá tu apellido paterno, materno, tus nombres, porque vas a hacer la consulta. En base al documento de identidad, vamos a solicitar el cruce de información con RENIEC, nacionalidad Perú, departamento de Arequipa, ¿no? Por error del sistema, sale así. Entonces, ingresas el teléfono, el fax, correo, datos de la cuenta. En datos de la cuenta te va a pedir el usuario y la contraseña. Esta contraseña tiene que ser una que recuerdes en forma frecuente, porque no hace que pase un tiempo y no vas a saber cómo ingresar, ¿no? Y acá te hacen simplemente las preguntas acerca, yo qué sé, me preguntas de seguridad, segundo apellido de la madre, canción preferida, número de libreta militar, etc. ¿No? Hay algunos que no se acuerdan del número de libreta militar. Antiguamente sí usábamos.
confirmas la contraseña que estás ingresando y la respuesta, ¿no? Que da el acceso ¿a qué? A poder ingresar para ver el tema de la reserva de nombre. Ingresas. Entonces, en el lado izquierdo, como ya tienes el acceso, ya tienes la autorización para poder solicitar la reserva de nombre, no solamente la reserva de nombre, reserva de denominación, razón social, persona jurídica, consulta las solicitudes de inscripción en línea, servicios de verificación, inscripción, actualización y cambio voluntario de credencial, copia informativa, la que generalmente usamos los que trabajamos en contabilidad y en administración de empresas, los empresarios, es que solicitar certificado literal de partida copia literal o la vigencia de poder, ¿no? Como también en algunos casos podemos ver el tema de verificación de nuestro seguimiento de nuestros trámites. Ahora, acá también tenemos una billetera, ¿correcto? Un saldo disponible que podemos cargar. Los que trabajamos frecuentemente con estos trámites, ¿qué hacemos? Cargamos la billetera. Tenemos un saldo disponible, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es recargamos el saldo. ¿Cómo? Ingresas el monto, yo qué sé, 50 soles. Continúas. ¿De qué tipo de tarjeta? Págalo, Visa, yo qué sé. Entonces, simplemente continúas, nombre de la persona, y apellido, el correo, y continúas. ¿Correcto? Acá lo que te va a pedir, ¿qué es? Los datos de tu tarjeta. ¿De qué tarjeta a qué tarjeta se va a realizar? Por ejemplo, tarjeta Visa, crédito Visa. Entonces, simplemente continúas, llenarás el número de tarjeta, ¿correcto? Y cargarás el monto que tú creas conveniente. Entonces, ese monto se va a cargar como saldo disponible. ¿Por qué? Porque a veces vas a realizar, ¿qué trámites? Copia literal, por ejemplo. Necesitas una vigencia de poder, entonces vas a solicitar. Pero el tema del curso, ¿cuál es? La reserva de denominación o razón social. Entonces, ahí está. Acá viene el tema. ¿Vamos a hacer qué? Constitución de empresa. Vamos a realizar la constitución de una empresa. ¿Correcto? Entonces, vemos acá la denominación, razón social. Denominación tenemos 5, razones sociales igual, ¿ok? Entonces, no tenemos 5 opciones para colocar. Yo qué sé, a ver, se me ocurre, una empresa, Los Cantaritos. Los Cantaritos. Y hermanos. Ojo, tiene que ser nombres, yo qué sé, se me ocurre. Sociedad Anónima Cerrada. Y acá le pones una abreviación, una denominación abreviada. Ahora, si deseas, también solamente le pones la razón social, ¿no? Entonces, en base a lo que tú solicites, eso va a reflejar en la minuta de constitución. Entonces, tipo de persona, sociedad, a ver, sociedades anónimas. Perfecto. ¿Qué tipo de sociedad anónima? Abierta, cerrada o SAC, digamos. Departamento donde estás. Ten mucho cuidado. No vas a poner otro departamento. Seleccionas Arequipa. Continúas. Entonces, ya está prácticamente los datos iniciales. Acá, ¿qué vas a ingresar? Nombre de las personas que intervienen. El apellido paterno, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, mis apellidos. Documento que generalmente usas frecuentemente, con el cual te identificas. Número del documento. Entonces, se graba.
Grabar. Datos del solicitante. ¿Quién está solicitando? Yo, por ejemplo. Materno. Igual. En la parte superior se llenan los datos de los que van a integrar la sociedad, como también uno de ellos puede realizar la solicitud. Entonces es importante saber los procedimientos. Tipo de documento, el número del documento. Correo electrónico, el que frecuentemente usas. Y tu dirección completa. Ahora, el costo de la reserva, mira, es 24, anteriormente era 22. ¿Por qué varía? Por ¿no? En este caso, por el incremento de la base de la UIT. Entonces, en base a ello, ¿no? Se incrementan las tasas. Siguiente paso. Forma de pago. En línea con mi saldo disponible, si tuviera, vía Págalo. Entonces, en este caso, vamos a usar, por ejemplo, vía Págalo ya. Secuencia de pago, fecha de pago, el día de hoy. O si tienes saldo, lo harás con el saldo que has cargado de tu tarjeta Visa. Verifique los datos. No encuentra saldo. Claro, no tengo saldo, estoy con saldo cero. Entonces, lo único que haces es registrar el pago con la tarjeta Visa y ya tendrás que la reserva de nombre que te va a emitir un recibo de esta manera. Reserva de nombre, solicitud de reserva, preferencia, registrar nombre de persona jurídica. ¿No? Entonces, acá están los datos, los datos de los integrantes. ¿No? Entonces, este documento es importante que lo conserves, ya que si tú lo extravías, ahí viene el problema. No vas a tener el acceso, por ejemplo, a qué número de expediente, pero acá te da una opción, ¿no? Reportes, reporte de los trámites realizados. Entonces pones acá la fecha y buscas. Fecha de inicio, por ejemplo, puede ser del 1, yo qué sé, de junio, o julio, vamos a ponerle, del 2023. Buscas. Entonces ahí sale, ¿ve? Los trámites que he hecho durante ese tiempo. Reimprimir recibo. Ahí lo tienes. Se reimprime el recibo, ¿correcto? Entonces, es importante que conozcas estos procedimientos, tanto del SIT como cómo solicitar la reserva de nombre. Como lo dije el día de ayer en la clase anterior, el procedimiento de la reserva de nombre es este. Esperarás unos 2 días, SUNAR te da luz verde para que puedas usar esa razón social. Entonces, con el libro de actas, más los documentos de los que intervienen, más la reserva de nombre, ¿no? Si vas a aportar bienes, por ejemplo, si vas a aportar bienes, entonces tendrás que adjuntar la valorización de bienes. Más o menos esto es un ejemplo, para que lo tengas como ejemplo, ¿no? Para los colegas contadores, administradores, los empresarios que están en el curso, más o menos esto es una valorización. Es un documento que generalmente los contadores lo realizamos, donde identificamos la actividad principal, los bienes que aporta la persona. Acá hay algo muy importante. Cantidad, descripción, marca, modelo, serie, color, dimensión y valor de mercado en soles. Entonces, acá te riges bajo la ley 27444, ley de procedimientos administrativos en general, que quiere decir que estos bienes no fueron utilizados en otras empresas. Caso contrario, el que firma, que es el titular de esta empresa, el gerente general o el socio, y el contador que firma, serán sancionados penalmente. Recuerda que los contadores damos fe a que estos bienes aportados por los socios, ¿no?,
existen. Por lo tanto, en el libro de inventarios y balances se va a ingresar ello, y en el asiento de apertura del libro diario, ya hablando de contabilidad, van a figurar estos bienes como asiento de apertura, asiento inicial. Entonces, ese es el procedimiento. ¿Correcto? Entonces, ya lo tenemos ahí. Hemos visto acerca de estos dos temas. Si hubiera alguna pregunta, gustosamente la vamos a absorber. Correcto. Vamos entonces. Vamos a hablar del planeamiento empresarial, tributario, laboral. Ya hemos realizado la constitución, hemos hablado de SUNAR, SIT-SUNAR, publicidad registral, reserva de nombre, la parte legal. Vamos a hablar ahora de la parte del planeamiento empresarial. El que es administrador le debe interesar esto. El que es contador es el que también ejecuta en forma frecuente en sus asesorías o cuando es parte de una organización, una empresa. Es importante que conozcas estos procedimientos ya que te van a ayudar ¿a qué? A crecer. Planeamiento tributario. Primeramente empezamos, ¿no? La tributación hoy en día en el Perú se rige en base ¿a qué? A lo narrado y lo estipulado en los 4 libros, en este caso del Código Tributario. El más importante es el 4, ¿no? Porque en base a ello nosotros narramos ¿qué? Las infracciones y sanciones en base al incumplimiento de los impuestos. Hablemos del planeamiento tributario. Las fiscalizaciones de SUNAT frente a las empresas. ¿Por qué nace una fiscalización de SUNAT? Muchas veces por el error que cometen los empresarios o los que estamos al frente de las empresas en cuanto a los tributos. Desconocemos varias normas o incurrimos en infracciones por omisión, multas por generar obligaciones en forma errada, registrar mal operaciones, hacer uso de créditos fiscales que no nos corresponden, declarar fuera de plazo. Entonces, da pie ¿a qué? A la infracción. Dice que el sentir de muchos contribuyentes hoy en día que la SUNAT solo le cobra a los pequeños contribuyentes y no hace nada con los grandes contribuyentes. Totalmente falso. Con la experiencia que tengo, yo me permito decir que esto es falso. Porque yo pertenezco a una organización, una empresa grande, la empresa X, en la cual, por ser principal contribuyente, no tiene los beneficios tributarios del MEPECO, del mediano y pequeño contribuyente. Entonces, por ese lado, es fácil, ¿no? Que les cobra a los pequeños. También les cobra a los grandes. Es más, ellos están registrados y tienen un asesor permanente para el cobro de obligaciones. Por ejemplo, un claro ejemplo es Telefónica, empresa que da origen a muchos memes y caricaturas sobre la creación de la SUNAT. Por supuesto, mientras más grande es la empresa, mayores problemas tendrá y también tendrá un departamento de asesores, tanto abogados como contadores y administradores. Entonces, por eso es que ellos invierten ¿en qué? En estos asesores especialistas en tributos, estudios de abogados, servicios de auditoría. ¿Para qué? Para reducir ¿qué? La carga fiscal y alargar el pago de los impuestos. O obtener algún beneficio tributario. Durante la pandemia se dieron una serie de beneficios tributarios, decretos de urgencia, aplazamiento del pago de las obligaciones, ¿correcto? Recuerdan, incluso hubo un bono para las empresas que cubrían cierto porcentaje del 35%, si no me equivoco, del pago de la planilla. Entonces, eso es importante. ¿Qué hacen estas grandes empresas? Invierten. Sus propios gerentes, socios, acuerdan tener asesores, por ejemplo, abogados, contadores que conozcan el procedimiento, administradores que sepan llevar en orden toda la administración de la empresa. Sobre todo, en el caso de nosotros, los contadores,
ver el tema de los tributos, los beneficios tributarios, si se pueden acoger a un régimen de fraccionamiento, refinanciamiento, porque recuerda que el IGB y la renta que pagan las empresas grandes, ¿no?, son elevados. Planeamiento tributario. El planeamiento tributario tiene como finalidad dos objetivos para la empresa: reducir o eliminar la carga fiscal, pero si tú lo haces, si tú reduces o eliminas la carga fiscal en forma ilícita, ¿incurres en qué? Vas a evadir impuestos, vas a eludir impuestos. Evadir, dejas de pagar lo correcto. Eludir es usar vacíos tributarios. ¿Para qué? Para que te beneficies económicamente. Y eso no es favorable para tu empresa. Gozar de los beneficios tributarios. Planeamiento tributario es una obligación que toda la empresa. ¿Qué beneficios tributarios tenemos al nosotros ya haber constituido una empresa? Existen muchos beneficios tributarios. Uno de ellos, por ejemplo, lo que hemos hablado el día de ayer, la acreditación de las REMIPES, Registro de la Micro y Pequeña Empresa, ante el Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es el objetivo? Capitalizarte. Porque inicialmente, en base a tus ingresos, no vas a pagar CTS, gratificaciones, solo 15 días de vacaciones, cuando eres microempresa. Entonces va a permitir que te capitalices. Otro beneficio tributario, tienes alguna deuda tributaria por IGB, por ejemplo, vamos a hablar del impuesto general a las ventas. Nace la prórroga o aplazamiento del IGB hasta 3 meses. Declaras y en la misma declaración en determinación de la deuda sale una opción. Vamos a suponer que tienes una deuda de 5,000, te da la opción de que puedas aplazar, ¿no?, postergar el pago por 3 meses, según el vencimiento, el último dígito del rubro. Por otra parte, la empresa que no realiza un planeamiento tributario tiene un corto tiempo de existencia y será un cliente asiduo de la SUNAT. Por supuesto, mira, muchas veces los que son empresarios que están en el curso tratan y evitan pagar lo correcto. Tampoco vamos a hacer al 100%, pues vamos a pagar. Existen varios beneficios tributarios, como es la prórroga, ¿no?, como pagar a veces no mucho impuesto, contratar un profesional que conozca estos procedimientos. Estamos hablando de la contratación de un buen administrador, un buen contador, un buen abogado. Tener su planilla, el pago de sus obligaciones formales al día. No tener problemas con SUNAFIL ni con los entes reguladores. Ese es el punto principal. Pero si tú no vas a cumplir con ello, entonces tienes una tendencia a desaparecer, como dice, ¿no?, como lo hemos mencionado anteriormente. ¿Qué errores comunes evita el planeamiento tributario? Pago en exceso de impuestos, por supuesto. Pago en exceso de impuestos. Muchas veces no pides, no exiges comprobante por los gastos que realiza tu empresa. No te olvidas de pedir factura. Entonces tú solo te estás perjudicando. Todos los gastos deben guardar relación con la actividad principal y las actividades secundarias de la empresa. Eso es muy importante. Pago de multas innecesarias. ¿Por qué nacen las multas innecesarias? Omites ingresos, usas crédito fiscal que no te corresponde, eludes, vas a eludir, te haces de documentos falsos muchas veces, y cuando tú utilizas un crédito fiscal que no te corresponde, la SUNAT, ¿qué va a hacer? Te va a reparar el 100% del tributo usado en forma indebida. ¿Correcto? En ese momento pagarás menos impuestos, pero en una fiscalización parcial electrónica o una fiscalización total, SUNAT, mediante los comprobantes electrónicos y los libros electrónicos, se dará cuenta de que esos gastos no guardan relación con tus ingresos. Nació el famoso sesgo, el sujeto, que en este caso muchas veces supuestamente vende mercadería o vende algún producto, en lo cual no tiene ni dirección, ni almacén, ni nada.
sujetos sin capacidad operativa, y le llamamos el sesgo, el famoso sesgo, donde SUNAT está fiscalizando en forma permanente en los cruces de información. Pago por embargo de cuentas. ¿Por qué nace el pago de embargo de cuentas? Porque dejamos de pagar impuestos. O muchas veces prestamos servicios y nos pagan el íntegro de las facturas y no realizamos la autodetracción. Por ejemplo, sabemos que los servicios tienen detracciones. Cuando nos pagan el 100% tenemos que realizar una autodetracción. O nuestro cliente tiene que detraernos. Y ese fondo, ese dinero detraído, va a una cuenta del Banco de la Nación que es solamente para el pago de obligaciones formales. Realizar delitos tributarios para disminuir la carga fiscal. Acá hay algo muy importante. La legislación con el Código Penal se vinculan en el siguiente aspecto, que cuando un gerente general incurre en delito tributario por evasión de impuestos o eludir impuestos, y generalmente como responsable solidario se lo va a llevar ¿a quién? Al administrador y al contador y muchas veces al asesor legal, porque nos convertimos en responsables solidarios. Porque a veces las empresas contratan contadores específicamente para realizar funciones de su empresa. Invierten en contadores, invierten en administradores. ¿Por qué? Porque existe una responsabilidad. Y la cárcel, ojo, dice, para los profesionales es de 8 años. Diseño de un planeamiento tributario. ¿Cuál es el objetivo principal? Con este curso es de poder compartir contigo algunos consejos. Esto yo lo hice personalmente, que he aprendido en mi corta experiencia profesional para que tú puedas elaborar un planeamiento tributario. Ojo, he dicho elaborar. No esperes un archivo modelo para descargar. Adicionalmente, debe realizar planeamiento tributario, no es nada difícil. Cuando tú conoces los procedimientos tributarios, tus obligaciones formales, tanto de los impuestos como los costos y sobrecostos laborales, obligaciones con tus colaboradores, obligaciones con los entes reguladores, SUNAFIL, SUNAT, SUNAR, municipalidades, etcétera, Ministerio de Trabajo, entonces no tienes por qué incurrir en falta. El día de ayer hemos hablado, ¿no?, acerca de los entes reguladores. Estoy convencido que cualquier persona que conozca la empresa y una pizca de tributación puede hacer uno. A medida que pase el tiempo, tu planeamiento tributario será mucho mejor y tendrá un mayor alcance. Por supuesto. ¿Qué se persigue con el planeamiento tributario? Que la empresa crezca. Mira, si nosotros tributamos correctamente, tanto creamos dentro de tu empresa el MOF, el Manual Operativo de las Funciones de cada área. En la empresa que yo soy contador, en la empresa X, hemos generado el MOF, hemos generado el RIT, Reglamento Interno de Trabajo, lo hemos registrado al ministerio. Entonces, cada área tiene sus funciones y cada área tiene un responsable. ¿Pretendemos crecer? Sí, ordenadamente, no en forma desordenada. Entonces, por eso que la empresa invierte en el contador, en el administrador, en los encargados de seguridad, por ejemplo, en personal operativo. Invierte ¿en qué? En programas que van a ayudar a simplificar las funciones de cada área, a dar un buen servicio de las entidades, o en este caso, que contratamos. ¿Cómo iniciamos un planeamiento tributario? Dice que en primer lugar vamos a empezar por un impuesto de la SUNAT. Recauda todos los años como socio de la empresa, me refiero al 29.5 del impuesto anual. Los impuestos a la renta como es de conocimiento de las personas que estamos en el curso, estamos hablando del 29.5 de la regularización del impuesto a la renta anual en el régimen general. Vemos muchos aspectos del hecho económico de un ejercicio, tanto las ventas como las compras, las cargas laborales, los gastos. En este caso hay gastos que no deducen, no ayudan en el crédito fiscal, pero sí determina gasto, pagos de servicios, recibos por honorarios por locación de servicios. Entonces, todo ello se refleja ¿en dónde? En la renta anual. Generamos el registro de compras, el registro de ventas, el libro caja,
el libro diario, el libro mayor, la hoja de trabajo, los estados financieros, las cuales con los estados financieros vamos a poder tomar decisiones de invertir. Cuánto se ganó, perdón, cuánto se vendió, cuánto se gastó, cuánto se ganó. La distribución de las obligaciones de la empresa también, que las vamos a tocar más adelante. En este punto vamos a analizar 4 componentes básicos. Grabado con impuesto. Por supuesto. Muchas veces, cuando realizamos el costeo de un servicio, tenemos que incluir pues, todo lo que nosotros vamos a invertir en ese servicio. Como son también nuestra ganancia y todo lo que interviene para prestar un buen servicio, el costeo. Paso número 2, proteger y formalizar todos los gastos que incurre la empresa. Exigir comprobantes de pago. A veces nosotros nos olvidamos de pedir las facturas, nos estamos perjudicando. Recuerde que ese IGB va a poder ser deducido en la declaración mensual. Coeficiente y el factor. El día de ayer mencionamos cómo nace el coeficiente de los ingresos netos sobre la renta anual del ejercicio anterior. ¿Cómo nace el factor? Lo que se aplica el 1.5 o la tasa flat del régimen MIPE tributario cuando tus ingresos no son superiores a 300 UITs. Entonces tenemos ahí las alternativas del pago de impuestos. Preguntan, profe, ¿y es importante tener un coeficiente elevado? Muchas veces al inicio la empresa como que le va a costar pagar ese impuesto, pero al momento de que llegue diciembre, enero, febrero, marzo, que declaramos la renta anual, va a ayudar bastante en la declaración anual, a disminuir la utilidad. Paso 4, buscar oportunidades tributarias relacionadas a tus actividades. Por supuesto, hoy en día, el Estado, mediante COFIDE, está dando la oportunidad de varios créditos. Por ejemplo, el día de ayer mencionamos Impulso Perú. Se evalúa a los integrantes de la empresa, a la persona natural emprendedor, evalúa ¿qué? Los ingresos, el reporte tributario, en algún problema con la SBS, alguna deuda, eso es importante, pero ¿qué dice el reglamento? Que también pueden solicitar ellos. Antes de empezar a desarrollar cada paso, primeramente vamos a definir 3 conceptos básicos que debes tener en cuenta en la elaboración de un planeamiento tributario. 3 conceptos. Evasión tributaria, evadir. Es un acto ilícito a consecuencia, ¿cuál es la consecuencia? La prisión. 8 años de cárcel, dice, ¿no? Por ejemplo, para reducir el impuesto anual, recurro a comprar facturas falsas. Si bien esa no sea duradera en el tiempo. Ingresamos gastos innecesarios o nos inventamos, por ejemplo, gastos por alquileres, arrendamiento, sin haber realizado un contrato de alquiler y sin haber pagado el 5% de ese supuesto alquiler. Entonces, es importante conocer esto. Elusión tributaria, que significa utilizar vacíos legales para evitar la obligación tributaria. Por ejemplo, se crea un impuesto por manejar en el centro de la ciudad en un autosedán. Tú, para evitar la obligación tributaria, manejas con un tico por el centro de la ciudad. También una característica de la elusión tributaria es que evade la obligación tributaria. O te vales de este vacío legal y quieres pagar menos IGB, usas indebidamente facturas que no guardan relación con tu actividad, en otras palabras, facturas falsas, reduces tus impuestos y estás eludiendo. Un ejemplo de evasión también, ¿no? Dejas de declarar los ingresos que generalmente tienes en el mes. Tus ingresos has vendido realmente, digamos, 100,000, pero tú declaras solo 80,000. Estás evadiendo 20,000. Economía de opción. Aplicar lo que dice la norma puntualmente. Por ejemplo, la norma menciona
Que las empresas que están ubicadas sobre los 4.500 metros sobre el nivel del mar pagan impuesto cero. Tú constituyes tu empresa en un lugar de 5.000 metros sobre el nivel del mar para pagar impuesto cero. Hay beneficios tributarios, ¿no? Como existe, por ejemplo, en la selva, ¿no? Existen beneficios tributarios. Lo que preguntaron también, si hablamos de libros electrónicos, ¿qué pasa con aquellas ciudades donde no existe el Internet? Aún se está aplicando en forma manual. Existen esos beneficios. Planeamiento tributario no significa hacer algo ilícito, como comprar facturas, llevar dos contabilidades en paralelo, imprimir doble juego de facturación, etc. Estos son delitos tributarios. Cuando existía la facturación física, se hacía esto, muchos hacían, o llevaban doble contabilidad. Hoy en día a veces llevan doble contabilidad. Se están engañando. Recuerda que mediante el ITF, el impuesto a las transacciones financieras, se determina cuánto tienes de ingresos, cuánto estás pagando por tus servicios o a tus proveedores. Entonces, la elusión tributaria, si bien es cierto, utiliza vacíos legales, pero no es un delito tributario. Esto es lo que diferencia de la evasión tributaria. Evadir, dejar de declarar lo que le corresponde al Estado. Eso sí es un delito. 7 consejos para preparar un planeamiento empresarial. Bien. Hay una buena cantidad de alumnos. Si desean hacer alguna pregunta, háganla para que no se les olvide al final. 7 consejos. A ver, si estás pensando en crear una pequeña empresa o ya tienes tu empresa propia, es muy importante que realices un planeamiento empresarial desde un aspecto tributario y laboral. Lo que estamos hablando, lo que estamos explicando es la verdad. Me permito yo explicar esto porque la experiencia de tantos años como contador y como auditor independiente me permite elaborar estos conceptos y dar estos consejos para los que recién están empezando a realizar una empresa, para los administradores, para los contadores y para los colegas que están en este momento. Como también, ¿no?, a los alumnos que están asistiendo hoy en día de la Universidad Nacional de San Agustín, que están atentos al desarrollo del curso, porque seguro que van a tener una evaluación posterior a ello. Uno de los factores claves para el éxito de una empresa es el tema de los impuestos. Por supuesto, una planificación correcta en cuanto a los impuestos, el éxito de la empresa está asegurado. Las empresas top del país gastan grandes sumas de dinero en asesoría tributaria, contratan los 2 estudios de abogados, más de 2 estudios de abogados, contadores, etc. Una de las personas más influyentes en el mundo financiero menciona sobre los impuestos en su libro Padre Rico y Padre Pobre. Es un libro, ¿no?, que si tú deseas lo puedes leer. Es muy, muy importante. Planeamiento empresarial. A ver, un momentito. Ok. Planeamiento empresarial. Es recomendable que tu primera empresa sea una persona jurídica. Es seguro que inviertes un poco de dinero en la constitución, pero los beneficios son muchos mejores que la empresa como persona natural. Recuerda que a veces cuando formas una empresa, eres persona natural con negocio, o a veces eres empresa individual de responsabilidad limitada, pones justamente en riesgo a veces tu patrimonio. Claro, ¿no? Con esto no te digo de que vas a dejar de pagar impuestos. Lo correcto es pagar tus obligaciones formales, pero a veces suceden problemas, las cuales como persona natural también cuando solicitas un préstamo, como que el banco te evalúa, ¿no? Porque cuando eres jurídico, el banco te presta mayor interés. ¿Por qué? Porque a veces en la empresa, en la valorización, la minuta de constitución, tienes aportados terrenos, vehículos como activos fijos, tienes inversiones, etc. Recomendación: acércate a un centro de COFIDE a pedir asesoramiento gratuito. Además, ellos tienen convenios con notarías y los costos van a ser económicos. Correcto. Eso es en cuanto a la formación de una empresa. Ahora, Impulsa Perú, el crédito que hemos visto el día de ayer, recuerda que COFIDE es el garante. ¿Y a quién pertenece COFIDE? Al Estado.
Entonces es importante conocer estos procedimientos. El contador, el administrador y todos los empresarios tienen que conocer los procedimientos para créditos por arrendamiento financiero. Leasing, factoring, ¿no? Tantos instrumentos que existen para poder llevar el mejor control o la liquidez de tu empresa. Pro persona jurídica. Tu peculio, tus bienes personales está protegido ante un embargo por la SUNAT, donde lo que se podrá acceder al patrimonio de la empresa. En un posible proceso de embargo con SUNAT por deuda, recuerda que cuando eres jurídico y vas a realizar la liquidación de tu empresa, vas a solicitar la liquidación de la misma, los primeros que van a tener el acceso al COP en la liquidación son los sueldos, las remuneraciones que se les debe a los trabajadores, los arrendamientos financieros, los préstamos y al final SUNAT. Pero SUNAT también pues no es tonta. Va a realizar el bloqueo de las cuentas de la empresa, ¿correcto? Comienza a notificar al segundo responsable solidario, que son los gerentes, tercer responsable solidario, que son los administradores y contadores, y así sucesivamente. Pero de que SUNAT se va a quedar tranquilo con la deuda, no, te va a comenzar a cobrar, te bloquea. Ahora dicen, por error, cometen, cierro esta empresa, me voy a formar otra empresa. Perfecto, la notaría te lo va a hacer. ¿Vas a solicitar una reserva? Vas a solicitar la reserva, vas a formar otra empresa. Pero recuerda que la SUNAT tiene relación, está vinculada con las notarías, y la notaría va a informar de que Juan Pérez está formando una nueva empresa. SUNAT va a permitir que saques el RUJ, vas a facturar, y tu empresa nueva se convierte en solidaria con la empresa que tuvo la deuda, en base a tus participaciones y en base a tus acciones. Mucho cuidado con ello. Contra persona natural, tu peculio, tus bienes personales, está vulnerable en un embargo de SUNAT. Por supuesto, lo que habíamos indicado, ¿no? No es muy bueno tener a veces muchos bienes y tener un RUJ y cometes el error de evadir impuestos o tener deudas. Régimen tributario. Un punto importante es la elección correcta del régimen tributario. Esta decisión tendrá un efecto directo en las utilidades del negocio. Elegir el correcto régimen tributario. Lo que hemos hablado el día de ayer, hemos conversado acerca del RUS, acogimiento al RUS, infracciones en el RUS, en el RER, MIPE y régimen general. Los procedimientos tributarios, tanto para el contador como para el administrador y para el mismo empresario, ya los conoces. Entonces lo único que te queda es exigir, si eres empresario, a tu contador o a tu administrador, el cumplimiento de ello, que te explique detalladamente cuál régimen tributario te favorece. La primera opción siempre debe ser el nuevo RUS. Generalmente, cuando recién inicias un emprendimiento, vas a invertir en un negocio nuevo, muchos aperturan un nuevo RUS. Pero paralelamente ya van pensando en crear una empresa con personalidad jurídica. 3, 2 en vez de una empresa. Si tienes un negocio actual, estás pensando en implementar una nueva actividad, analiza la posibilidad de crear una empresa adicional para este nuevo giro. Por ejemplo, se me ocurre, muchas veces inicias como mecánico, ¿sí? Tu RUC como persona natural, como mecánico porque presta servicios. Pero ¿qué taller para vender todos los suministros, repuestos, aceites, etcétera? Entonces, creas una empresa con personalidad jurídica. Entonces, guarda relación, la actividad que tienes como mecánico, como es una profesión la mecánica, y lo complementas con ese tipo de actividades. Entonces, ahí vas a elegir un correcto régimen tributario. Como mecánico podrás estar en el RUS o rentas de cuarta categoría porque es una profesión, ¿sí? Y los accesorios, los repuestos, los aceites, lo vas a facturar como persona jurídica. Y recuerda que quien crece, el jurídico,
¿Por qué? Porque yo como empresario, yo soy contador de una empresa X de transporte, por ejemplo, voy a solicitar los servicios de esta empresa que me va a arreglar los vehículos, me va a vender los aceites, pero voy a exigir la factura. Entonces, eso es muy importante. Mi empresa de mantenimiento, un ejemplo, empresa 1 y empresa 2, ¿se benefician en qué aspecto? En el aspecto tributario. Seguimiento del pago de tus impuestos. Es muy peculiar que en el periodo marzo de cada año, las empresas vean incrementando el pago de sus impuestos por el uso del nuevo coeficiente. Lo que habíamos olvidado, lo que habíamos, mencionado el día de ayer, del famoso coeficiente. Ingreso sobre la renta anual nace un coeficiente, ¿no? Un mecanismo para poder reducir el pago de la cuenta del impuesto es utilizar el PET 625, cambio de coeficiente, por supuesto. En el balance anual tienes un coeficiente del 5%, el cual te desfavorece porque mes a mes vas a pagar más impuesto a la renta. Entonces, en el formulario, en el PET 625, solicitas, ¿no?, la reducción. Para ello, ¿qué vas a hacer? Los estados financieros de situación de enero a marzo. ¿Para qué? Para que en el PET 625 vas a establecer todo lo que tienes en activos, en pasivos, todo lo que tienes en el estado de resultados, por naturaleza y por función, ¿no? Los estados financieros estamos hablando. Entonces ahí vas a ver que se va a reducir el coeficiente. Punto número 5, el análisis laboral. Es importante el análisis laboral. En este punto hay mucho que comentar, pero solo te voy a mencionar los aspectos principales de la contratación que tiene una empresa. De acuerdo a ello, analiza cada punto con su asesor y contador para que vea la opción. Un problema de los asesores contables es que cuando un empresario le menciona la idea de tener planilla, el asesor casi siempre menciona, habrá que declarar la PLAME. Tú que eres administrador, contador y empresario, no te asustes cuando vas a aperturar una planilla porque tu empresa está creciendo, vas a realizar la contratación de personal. Asesórate con un profesional correcto. Asesórate con un contador experto en recursos humanos, así como lo somos nosotros. Hay muchos colegas, muchos que conocen este procedimiento, que por lo menos hayan hecho un diplomado en este tipo de procedimientos. Entonces, los administradores también. No te quedes ahí. Si eres administrador, sigue leyendo, sigue estudiando, sigue preparándote. Hoy en día, la carrera boom también es recursos humanos. Los psicólogos están en recursos humanos. Los administradores, los contadores, los relacionistas industriales. ¿Por qué? Porque vemos muchos aspectos de los costos y sobrecostos laborales, beneficios, SUNAFIL, Ministerio de Trabajo, RENEIL, SUCAME, etcétera, las OCE, Registro Nacional de Proveedores por Bienes y Servicios, consultor de obras, ejecutor de obras. Entonces, todos esos procedimientos, tú como administrador y contador, abogado o empresario, los tienes que conocer. Entonces, que no sea algo, uy, voy a aperturar planilla, uy, hay que hacer beneficios. Oye, los beneficios laborales es algo muy sencillo de calcular. Simplemente estableces las remuneraciones computables, tiempo computable y determinas el pago. Por ejemplo, ahora el 15 de julio es el pago de las gratificaciones. ¿Correcto? Al realizar el pago de las gratificaciones, vamos a ver los periodos computables. La remuneración computable, en base a los sueldos percibidos y en base a los contratos de trabajo. Entonces, es importante que conozcas las diferentes alternativas que se presenta para desarrollar y resolver el análisis laboral, que es lo más sencillo para nosotros. Una empresa tiene 3 opciones para contratar el personal: directa, laboral, plazo indeterminado, modales, tiempo parcial. Part-time, lo que le llaman, ¿no? Mucho cuidado con los contratos de tiempo parcial o part-time. Dice que son 4 horas, pero también tienen beneficios laborales. Plazo indeterminado. No se genera un vencimiento, ¿no? Generalmente a veces hay trabajadores que están 4 o 5 años en una empresa, pasan a ser ya no hay necesidad de realizarles la renovación de contrato, pasan a un plazo indeterminado. Modalidades de contratación.
necesidad del mercado, incremento de actividad, intermitente, o sea, una serie de modalidades de tipo de contratación. También nacen los contratos, ¿no? Personal que ingresa por periodo de prueba. Los contratos, también hacen los contratos por locación de servicios, que no tienen vínculo con la empresa, no hay un horario específico, pero tiene una profesión la cual desarrolla actividades. Por ejemplo, yo estoy como contador de una empresa X como locación de servicios. Voy cierto tiempo durante la semana, horas durante la semana, en la cual no pertenezco a una planilla, pero tengo relación directa porque tengo responsabilidad directa también en el aspecto legal. Modalidades formativas. Ojo, las instituciones, por ejemplo, la Universidad Nacional de San Agustín, los que estudian contabilidad, por ejemplo, los que están en noveno, décimo semestre, existe un curso para ellos que los califican con créditos para que hagan sus prácticas preprofesionales en estudios contables, en empresas. Por ejemplo, nosotros tenemos acá en la empresa varios alumnos X de la Universidad Nacional de San Agustín bajo convenio, porque hay un docente que está atrás de ellos verificando y calificando directamente con nosotros. Modalidades formativas, se están formando, son prácticas que están haciendo. Indirecta, las cooperativas, intermediación laboral, tercerización de servicios, el objetivo es simple, encontrar combinación que haya de desembolsar menos dinero. Por ejemplo, la intermediación laboral. Son varias empresas, ¿no? Por ejemplo, yo contrato una empresa de seguridad, entonces está dentro de la intermediación laboral. Para la empresa de intermediación laboral tiene que estar inscrita pues, en el RNI, en el Registro Nacional de Empresa de Intermediación Laboral. Y para ello ese ente regulador que va a exigir la formalidad para darte ese permiso, que es capital suscrito y pagado, 45 UITs, que seas jurídico, vigencia de poder, copia literal, un domicilio fiscal, ¿no? Y las actividades principales y secundarias. Tercerización de servicios, cuando pones, ¿no? Cuando te piden realizar ciertas actividades en otra empresa, pero la empresa no tiene vínculo laboral con la tuya, tú eres responsable de ese personal. ¿Cuál es el objetivo? Como dice ahí, encontrar la combinación que te haga desembolsar menos dinero, porque con ello te vas a capitalizar. 6. Priorizar siempre el pago de los impuestos retenidos. Acá viene un problema para el contador. Aquellos que son contadores principales en alguna empresa. Prioriza el pago de los impuestos retenidos como son del Sistema Nacional de Pensiones. Quinta categoría. ¿Quiénes pagan quinta categoría? Aquellos que ganan más de 2.300 soles. Entonces hay que establecer el cálculo de la retención por rentas de quinta categoría. Tenemos personal en planilla, se paga Sistema Nacional de Pensiones, le retienes el 13%. ¿Qué pasa si no lo pagas? Entonces el Código Tributario te va a sancionar en base a ese dinero retenido y no pagado. ¿Qué dice la legislación? 50% del tributo omitido. Será comparado con el 5% de la UIT. El importe que resulte mayor, recién se acogerá a una gradualidad cuando el pago es voluntario. Pero cuando es inducido, pierdes la gradualidad. Muy al margen de la tasa de interés moratorio, la famosa TIN. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Luego deberías estar en tu lista el pago de los tributos de salud. El salud, bien, como dice el concepto, no genera multa, genera intereses. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes trabajadores en planilla y no pagas salud en forma puntual durante 3 meses consecutivos? Por ejemplo, enero lo pagas en febrero, pero se te olvidó, lo pagaste en marzo, pero al fin lo pagaste. Febrero se paga en marzo, pero pagaste en abril y así sucesivamente. En un periodo de 6, que tengas 3 meses consecutivos o alternados pagados en forma extemporánea, el salud lo va a atender al trabajador, pero le va a generar una carta al empresario donde le va a cobrar
por los pagos extemporáneos, vamos a suponer, ni Dios quiera que se haga operar por un trabajador y la operación le costó para salud un promedio de 10.000 soles. Esos 10.000 soles te los va a cobrar o te los va a embargar. Tener mucho cuidado. O sea, incluso no hay plata, ya prefiero no pagar por el sistema nacional, a las finales tengo un beneficio tributario. Pero en el caso de salud no existe multa, pero cuando el pago es extemporáneo, tienes que regularizarlo mediante las cartas inductivas que te va a enviar salud. Los pagos de IGB y renta. Ya explicamos que existen beneficios tributarios en cuanto a la prórroga del IGB y la renta. Muchas veces también tenemos un beneficio tributario en cuanto al impuesto a la renta. Cuando declaramos la renta anual y tenemos saldo a favor en la renta anual, vamos utilizando los pagos a cuenta, los vamos consumiendo del saldo a favor. ¿Por qué ese orden tiene que ser? Si no pagas los impuestos retenidos en la fecha máxima establecida en el cronograma, pagarás una multa. Como ya lo hemos explicado también lo de salud. Pide las devoluciones de tus detracciones. No es muy recomendable. Algunos empresarios dicen, oye, yo tengo pues mis detracciones 50.000 y necesito que me devuelva la SUNAT. Los procedimientos son sencillos, procedimiento general, procedimiento especial, ¿no? Para los buenos contribuyentes de retención. Una falta de ética muy común por muchos contadores, lo digo así, es utilizar las detracciones para el pago de la multa incurridas por su persona. Es importante que el empresario, el administrador, sea responsable en el manejo de estos saldos a favor o de estos montos que son de las detracciones, que es el pago de obligaciones. Porque si nosotros solicitamos la liberación, que tenemos que tener varias cosas en conocimiento. Que la contabilidad esté al día, los impuestos estén al día, y no tengamos notificaciones o deudas superiores a una UIT con SUNAT. Porque si tú vas a solicitar la liberación de los fondos, SUNAT te va a observar de que tienes una deuda en el mes de, yo qué sé, enero del 2022, y tú solicitas la devolución, no te va a devolver. Otras palabras, no te va a liberar ese fondo. Por lo tanto, es necesario la revisión, la contratación de un auditor que te haga una revisión interna en forma permanente. No para que nos contraten a nosotros, somos muchos. En Arequipa somos 126 auditores, solo somos 126, no somos muchos. Contadores somos un promedio de 8.000, creo, algo así. Pero auditores te va a revisar todos los procedimientos, desde las obligaciones formales, costos y sobrecostos laborales, pago de impuestos. Es más, se va a revisar los estados financieros, cuenta por cuenta, se va a generar, se va a realizar las notas a los estados financieros. Entonces es importante, muy, muy importante. Conclusión. Es de suma importancia. No es muy importante realizar el planeamiento empresarial a una empresa, en especial el aspecto tributario. Exígele, tú que eres empresario, a tu asesor, que prepare un planeamiento tributario o cómo poder minimizar el pago de impuestos. Sin evadir, sin eludir. Ojo. Recomendación para todo contador público. Saber realizar un planeamiento tributario debe ser una prioridad y saber explicarlo con sus bases legales. Por supuesto, cuando la gerencia te llama y te dice, por favor, quiero que me explique usted un decir, se me ocurre, se me viene a la mente como ejemplo. ¿Cómo es el procedimiento de las detracciones? Entonces, nosotros hablaremos del decreto legislativo 940, los procedimientos para realizar la detracción, quién nos realiza la detracción, qué porcentajes, qué se va a pagar con esas obligaciones. El contador tiene que saber explicar al directorio y a los socios. En renta, saber explicar el por qué, porque quizás estamos utilizando un coeficiente diferente al factor. ¿Y cuál es el beneficio? ¿Y cuál es la desventaja? Entonces tienes que estar preparado. Sobre todo conocer las bases legales. Si hablamos de aspectos laborales, conocerte todos los decretos legislativos 728, 892, 854, la base legal sobre los sueldos mínimos, las horas de trabajo, el valor hora, valor día, valor hora,
valor hora nocturno sobre tasas nocturnas, las modalidades de contratación, salud y seguridad en el trabajo, cuándo tienes un supervisor, cuándo un comité, cuándo vas a realizar distribución de utilidades, etcétera. Entonces, el procedimiento lo tienes que conocer. ¿Cómo reducir el pago del impuesto a la renta, por ejemplo? En tu empresa, muchas veces el empresario quiere pagar menos impuesto. Entonces, le exige al contador que le explique. Y el contador y el administrador, ¿qué hace? Dice, vamos a formalizar algunas operaciones que se realizan en la empresa. Por un tema de desconocimiento, dicen las empresas, no formalizan todas sus operaciones que realizan mensualmente. Como resultado, te estás desaprovechando el gasto deducible. ¿Qué es el gasto deducible? Lo que vas a utilizar a tu favor, ¿no? Por ejemplo, vamos a tocar punto por punto esto, pero te voy explicando, te voy a dar un adelanto. A veces no exiges facturas de compras de tus proveedores, entonces estás perdiendo, pues, IGB. Por ejemplo, tu sueldo mensual que no se declara. Muchos gerentes, muchos empresarios tienen su propia empresa, no se incluyen en su planilla. Dicen, no, voy a pagar salud, voy a pagar renta, voy a pagar, qué sé yo, AFP, Sistema Nacional, etcétera. Pero no sabes que todo eso se va a reflejar en el balance. Todo eso va a estar en el balance. Al fin de año, en marzo, el contador te va a sacar un extracto de todos los gastos, los costos y sobrecostos laborales. El alquiler de la oficina de la empresa muchas veces es familiar de empresa y la empresa funciona en su domicilio. Ojo, yo soy dueño de esta casa y si yo tengo una empresa, yo mismo puedo alquilarle a mi propia empresa, generar un contrato de alquiler, un pago por el arrendamiento, el cual se va a pagar en forma mensual el 5% de lo que figura en el documento. En el vector tributario, en mi vector tributario como persona natural, va a figurar que mes a mes estoy pagando el 5% de 1.000 soles. Es decir. Y la empresa, mi empresa, donde es en personalidad jurídica, ojo, administradores, ojo, contadores, se va a deducir ese gasto. 12.000 soles al año. Eso va a ingresar directamente ¿a dónde? Para el balance anual. Alquiler del auto para tareas del gerente. Muchas veces el gerente, los gerentes o administradores cometen el error de tener su propio carro, piden facturas de gasolina, de repuestos, de llantas, a nombre de la empresa. Pero ojo, pues, amigo empresario, amigo administrador, contador. Ese vehículo no está a nombre de la empresa, por lo tanto ese gasto no lo puedes deducir. La SUNAT te va a realizar un reparo de ese IGB usado en forma indebida. Ten mucho cuidado con eso. Ahora, ¿quieres utilizar ese gasto para que sea deducible? Fácil, pues. Realízale un contrato de alquiler que le alquilas tu propio carro a tu propia empresa. Pagas el impuesto a la renta. El pago de servicios de la oficina. Muchas veces, por ejemplo, si hemos hablado del contrato de alquiler, yo le alquilo mi casa, mi oficina, un espacio a mi propia empresa. Entonces, en el contrato de alquiler debe existir una cláusula de que el pago de los servicios se realizarán al 100% por la empresa, serán asumidos, o será el 20% el dueño de casa, 80% de la empresa. Entonces, ese porcentaje será deducible como gasto. Gastos de movilidad de los trabajadores. Empresas que a veces generalmente se les da pasajes para que se movilicen o para que realicen sus actividades. Entonces tendrán que sustentar ese dinero con comprobantes. Entonces se elabora un modelo de planilla para deducir ese gasto. Probablemente tengas el mismo problema como pequeño empresario. A continuación veamos algunos cálculos de cómo formalizamos las actividades para disminuir el pago de estas obligaciones. A ver, vamos a ver. Dice, reducir el pago del impuesto a la renta. Seguimos con ello. En primer lugar, si deseas reducir el pago del impuesto a la renta, debes incluir en gasto causal. Este gasto debe cumplir dos reglas básicas. Reglas generales, causalidad, proporcionalidad, generalidad, etc. Reglas específicas, normas tributarias como el texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta.
Causalidad. A ver, ¿qué dice la causalidad? La causalidad es la relación que se establece entre causa y efecto. Se puede hablar de esta relación entre acontecimientos, procesos, regularidad, de los fenómenos de la producción de algo, ¿no? Tiene que cumplirse, ¿no?, estas reglas generales. Proporcionalidad. La proporcionalidad es una relación o razón constante entre diferentes magnitudes que se pueden medir. Si uno aumenta o disminuye, el otro también aumenta o disminuye proporcionalmente. Ahora recuerda que tributariamente los gastos deben guardar relación en base a tu actividad principal y tus actividades secundarias. Ojo, mucho cuidado. En la minuta de constitución de tu empresa, cuando has hecho la constitución, el testimonio, la minuta, el borrador, debes haber puesto actividades. ¿Correcto? Es más, cuando tú solicitas el Registro Nacional de Proveedores, esas actividades se deben reflejar también en la solicitud. Porque ¿qué pasa si tú comienzas a facturar por una actividad que no está reflejada, que no está en tu minuta? Ojo, ten mucho cuidado, porque los gastos que a veces vas a realizar no van a guardar relación con esas actividades. Ese es otro error. Omisión en la planilla. El 60% de los socios de una empresa no se registran en la planilla mensual. Si ingresas a la planilla de tu empresa, podrás reducir como gastos, remuneración mensual y el aporte de salud. Veamos el siguiente cuadro para tener una idea del gasto que estás perdiendo por no formalizar tu relación laboral con tu empresa. Lo que habíamos explicado al inicio, ¿no? Acá vi un ejemplo. Daniel Isurataz Gallardo gana 1,000 soles. Gasto mensual, sueldo, de salud 90, total gasto 1,090. Gasto anual, 1,090 por 12 son 13,080. Mira, gasto anual para reducir el impuesto a la renta, 13,080. Que va directo ¿a dónde? Al balance. Va directo al balance. Entonces, es importante conocer este procedimiento de las planillas. Consideraciones. La empresa debe declarar el sueldo del trabajador en el PET-PLAVE mensual. La empresa debe cancelar la remuneración del trabajador. Ojo, estos gastos, vamos a suponer también de que a este señor no solamente gane sueldo mínimo, tenga una remuneración mayor. Por lo tanto, los gastos van a ser mayores. ¿Correcto? Ahora, al declarar a un trabajador, un gerente, como trabajador, y si tiene hijos, también va a haber asignación familiar. Y recuerda que la asignación familiar es el 10% del sueldo que percibe, o el sueldo mínimo. Si gana 5,000, no va a ser pues 500, no, no, no. Si gana 5,000, será el 10% del sueldo mínimo, 102.50. ¿No? El sueldo mínimo es 1,025. Entonces será el 10%. Entonces se ganará 5,102.50. Entonces se va a deducir ese sueldo. Porque también ahí se va a aplicar ¿qué? El pago de rentas de quinta categoría. Alquiler de la oficina, lo que habíamos mencionado. Que el 60% de empresas en el país utiliza como domicilio fiscal su propio domicilio, el lugar donde vive, y esto es el 80%, no utiliza el gasto de alquiler. Esto también entra para el impuesto a la renta. Por ejemplo, analizamos este cuadrito, dice, mira, gasto mensual, 1,500. Impuesto de rentas de primera categoría, 5%, 75. Gasto anual de 12 meses, 18,000. Impuesto a las rentas de primera categoría por arrendamiento, 900. Mira ese cuadrito, muy explicativo. Eso va directamente ¿a dónde? Al balance. Consideraciones. Realizar un contrato de alquiler legalizado ante notario público no es necesario que esté legalizado. Ojo, acá un colega gané una apuesta, un cevichito, una cevichería, porque me dijo el contrato tiene que estar legalizado. No. Y te digo el por qué. Si tú realizas un contrato privado, no necesariamente elevado a notario, recuerda que en el contrato se especifica que pago de alquiler 1,000 soles y tú automáticamente vas a realizar el pago mensual con tu clave SOL por internet del 5%. En tu vector tributario va a figurar el ingreso de 1,000 y el 5% del impuesto a la renta. El empresario va a usar ese gasto. Se refleja tributariamente en tu vector tributario y en el vector tributario de tu inquilino. Por lo tanto, el documento es una formalización ¿para qué?
para que en el supuesto caso que ese señor no quiera pagar o tenga algún problema más adelante, en los contratos de alquiler tienen que ser bien explícitos y colocar esas dos cláusulas que colocan los abogados, ¿no? Desalojo express y allanamiento futuro. Ojo, tienes que realizar esos contratos de alquiler en forma física, no necesariamente estar legalizados notarialmente. Verificar el pago de los impuestos de primera categoría es tu obligación. Realizar el pago del alquiler mensual utilizando el medio bancarizado, fehaciencia de la operación, correcto. Si el contrato de alquiler dice que el alquiler es 5.000, no le vas a pagar por los 5.000 en efectivo. Tiene que haber un medio probatorio porque entra a tallar el impuesto a las transacciones financieras. Transferencia del fondo de la cuenta A a la cuenta B del inquilino al dueño del inmueble. Alquiler del automóvil, lo que habíamos visto. Actualmente tener un auto no es cosa de otro mundo. Con las facilidades que otorgan las entidades financieras es posible tener uno. Si tienes un auto, es muy probable que lo uses para tu negocio personal, comprando mercadería, prestando servicios, movilizarte para visitar a un cliente, etc. Las operaciones antes mencionadas están vinculadas con el giro de tu negocio. Por lo tanto, podrías deducir dicho gasto. Lo único que necesitas es formalizar la operación, como lo habíamos mencionado, ¿no? Muchas veces estos gastos se ponen a nombre de la empresa, pero este vehículo no está pues como activo de la empresa. Caso contrario, pues hagamos la siguiente operación. Los contadores podemos transformar esto, formalizar esto. Es mi carro, soy socio de la empresa, entonces vamos a realizar un incremento de capital. Lo voy a ingresar a la empresa, voy a la notaría, realizo los trámites necesarios en notaría, vamos a hacer la variación por incremento de capital, el contador, el público colegiado habilitado me lo tendrá que valorizar y firmar con su sello y firma y su matrícula para que sea insertado como incremento de capital. Entonces, a partir de la fecha, los gastos que incurran en este vehículo van a ser deducibles para la empresa porque el vehículo es parte del activo de la empresa. Pero ¿qué pasa cuando no se hace esa operación? Entonces, nace el contrato de alquiler. ¿Cómo lo formalizo? Por ejemplo, con un contrato de comodato. Si realizas dicho contrato, podrás deducir el combustible, mantenimiento, peajes de tu automóvil. ¿Te favorece? Sí te favorece. Ahora me dirás, pero ya, lo he aportado el vehículo de mi empresa y cuando lo venda, quiero venderlo. Fácil, eres dueño de la empresa, eres gerente, el gerente va a autorizar la venta de ese vehículo. Ahora, acá hay un detalle. Si ese vehículo ingresa con factura, quiere decir que has utilizado ese crédito fiscal, ese IGB. Ese vehículo no se puede vender durante los 2 años. Pasan los 2 años, pueden venderlo. Ahora, recuerda que los vehículos también se deprecian. Nace la depreciación de ese activo. Por lo tanto, esos procedimientos también los tienes que conocer. ¿Qué pasa si yo lo vendo, ingresa el carro y lo vendo al año? Entonces, tendrás que devolver ese IGB, hacer un reparo. Ojo, ¿cómo se llama esto? La permuta del IGB. La permuta del IGB. Finalmente, formalizar esta operación no solo te otorga el beneficio del gasto, sino también el beneficio del crédito fiscal. Eso es importante. Yo sé que hay empresarios escuchando el curso, administradores de empresas, alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín, colegas contadores. Estos procedimientos son muy importantes. Estos cursos, ¿qué te van a enseñar? Formalizar. Ojo, lo que yo estoy hablando son cosas que realmente nosotros hacemos en forma diaria, en forma permanente, como profesionales en las empresas en las cuales asesoramos. Pago de servicios de oficina, lo que hablábamos, ¿no? El agua, la luz, muchas veces el autovalúo también. Entonces, por ejemplo, vemos acá, ¿no? El mismo ejemplo, gasto de servicios públicos de electricidad, el consumo de luz según contrato de alquiler formalizado, sea notarial o no notarial. Dice, Daniel Izurataz adquiere un local para su negocio, para ello
ha considerado lo siguiente. Contrato legalizado notarialmente, cláusula del uso de los servicios de luz 80% y el agua 50% de los recibos emitidos, que los recibos cumplan lo que indica la literal D del inciso 6.1 del artículo 4, ¿no?, del reglamento de comprobantes de pago. Recibo original, 1.100 por luz y por agua, 1.050. Mensual base imponible, el 80%, y el otro el 50%. El IGB, en ambos casos, anual base imponible, ¿no?, y el IGB que va a utilizar. Entonces tenemos como base imponible anual 16.860 y tenemos un IGB que se va a deducir. Entonces, mira, qué importante, qué linda que es la contabilidad, qué linda que es la administración de una empresa, gerenciar una empresa. Los contadores y los administradores gerenciamos varias empresas, pero para mí, por ejemplo, que es hermosa la contabilidad. Explicar detalladamente, paso por paso, los procedimientos que van a ayudar al empresario a crecer en la planificación tributaria, laboral y empresarial. Consideraciones. Contrato de arrendamiento legalizado, requisito obligatorio. Verificar el pago de impuestos de primera categoría. Cláusula del uso de los servicios públicos, porcentaje o monto. Esas son las consideraciones que debes de tener. Bien, a ver, vamos a hacer un alto, un segundito. Preguntas hasta este punto, por favor. Sobre todo los alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín. El doctor Surco está en interno. Por lo menos una pregunta por alumno. Si no quieres salir en micro, puedes hacerlo en el chat. Jocelyn Sandra salió. Se unió invitado. Jocelyn Sandra se unió. A ver, por favor. Vamos con las preguntas. Vamos a hacer las intervenciones. La señorita Cintia Luz. A ver, debe tener alguna inquietud. ¿Puedes activar tu micrófono? Denis Michael. Esther y Georgina. A ver, por favor, activen sus micrófonos o escriban al chat. Recuerda que esta clase está siendo grabada y en la relación de los alumnos se están tomando nota de las personas que se está pidiendo la intervención. Bien. No hay preguntas, no hay intervención. Al contrario, se están retirando de miedo, creo. A ver, acá hay una. ¿Qué dice? Jesús. ¿Qué es un contrato de factoring? Qué buena tu pregunta. Ahí, eso es lo que me gusta. Factoring. Generalmente se realiza entre dos instituciones, dos empresas, donde interviene un banco. Por ejemplo, la empresa A presta servicios a la empresa B. Vamos a suponer, ABC SAC le presta servicios a Mineras Cerro Verde. Pero Mineras Cerro Verde le demoran los pagos a la empresa ABC SAC. Entonces, como se giró una factura electrónica, ¿qué hace la empresa ABC SAC? Pide al banco de crédito, en la cual él tiene sus cuentas de ahorros, cuentas corrientes, que se haga el factoring, para que el banco le pague esa factura y tenga liquidez, pero el banco va a cobrar una comisión. Pero para ello, ¿qué se tiene que hacer? El banco va a evaluar, uno, el comportamiento tributario
el comportamiento de tus obligaciones formales como ABC-SAC, y también va a evaluar a tu cliente si realmente se ha girado esa factura y está por pagar, ¿no? Se verifican los estados financieros de situación, las vigencias de poder, los DNIs de los representantes legales, y el banco te va a dar una liquidez para que tú puedas pagar a tus proveedores. Ojo, esa comisión que te cobre el banco también es deducible para los gastos de la empresa, para el balance anual. Ese es el factor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Luis Alberto. ¿Qué dice? ¿Qué es una factura conformada? A ver, vamos a analizar esto. Dentro de las empresas, a ver, las otras personas que también hemos preguntado, por favor, lancen sus preguntas para que podamos avanzar. Los soportes también van a responder a lo que están preguntando, así como lo hicieron hace un momento del factoring. ¿Sí? A ver, las otras personas que hemos mencionado, lancen sus preguntas para de una vez responder en bloque. ¿No? Entonces, ahí está la respuesta. Uno de los soportes ha mandado la respuesta. Título valor que agrega derechos sobre los productos, ¿no? Que se han sido entregados, pero aún no han sido pagados. No estamos hablando en este caso de las facturas al crédito. Hoy en día las facturas al crédito en el sistema de SUNAT, tanto por clave SOL, por las OCE o por el sistema facturador, se tienen que validar, ¿no? Las operaciones al crédito. Si no validas, entonces tu cliente no va a poder usar ese crédito fiscal. Entonces es importante de que se validen estas facturas. ¿Correcto? Entonces, a ver, las siguientes personas no van a participar. Ok. Bien. Continuamos entonces con los gastos de movilidad de trabajadores. ¿Qué trabajador de una empresa no realiza gastos de movilidad? Ojo, son dinero que se le entrega a veces al trabajador para que realicen actividades relacionadas, ¿no? A lo que hace la empresa, a lo que vende, por ejemplo, los vendedores. Y eso no es parte de su remuneración, son gastos supeditados a las actividades de la empresa. A veces, por ejemplo, usan en movilidad para trasladarse de un lugar a otro, realizar depósitos en el banco, realizar cobranzas, etc. Entonces, se tiene que llevar una planilla. ¿Y qué dice? Que los gastos sustentados con la planilla de movilidad no podrán exceder por cada trabajador del importe diario al equivalente al 4% de la remuneración mínima vital. O sea, el 4% del sueldo mínimo. Entonces, es importante que conozcas eso. Acá tenemos una planilla por gastos de movilidad por día. Este es un ejemplo, por supuesto, ¿no? En lo cual las empresas utilizan sus formatos con sus logotipos, con una numeración, con fecha de emisión, razón social, el día, etc. Trabajador, por ejemplo, ¿no? Trabajador, nombres, apellidos, DNI, motivo, destino, viaje, los importes y la firma. Ahora, muchas veces los gastos que incurren en ello se van a tener que sustentar con comprobante de pago. Es importante ello. Listo. Ok. Hemos finalizado con la exposición de las, en este caso de las diapositivas. Vamos ahora a la rueda de preguntas. Debe haber inquietudes acerca de ello. ¿Correcto? Entonces, vamos a la rueda de preguntas.
Vamos a elegir las participantes. Heidi, Kimberly. ¿Sí? Vamos a dialogar un poco acerca de lo aprendido. A ver, hazle tu pregunta o activa tu micrófono para poder salir al aire y realizar la grabación. ¿No está? Ok. Vas tomando nota. Isabel Meléndez. Sí, buenas noches. Sí, active su micrófono, no hay problema. Haga la pregunta, lo estamos escuchando. No tengo preguntas. Hemos hablado de varios temas acerca de la constitución de la empresa. Y yo le hago una pregunta, ¿no? Que usted, según lo que he escuchado, ¿cuál es el procedimiento para la reserva de nombre o denominación? Según lo que entendí, es entrar a la SUNAT, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Ingresamos a SUNAR, nos inscribimos, tenemos un acceso, pagamos un derecho, Sí. ¿sí? Llenamos la formalidad que son las 5 denominaciones que supuestamente vas a utilizar en tu empresa. ¿Qué más? A ver, ayúdale por favor a tu compañera Jorge Luis Mendoza. Leticia Choquehuanca. Jóvenes, ¿están o no están? Para ponerles una observación. Lucía Yamoca. Lucía Yamoca. El señor Ronaldo. Sharon Fernández. Asenca. Darilú. Jóvenes, está tomando nota de los nombres que se están mencionando. Ojo, se está tomando nota que las personas que están interviniendo Yasenka, Darilú. ¿Cuándo se considera una deuda incobrable?
Muchas veces las obligaciones que asumen nuestros clientes con nosotros, las operaciones tienen que ser primeramente fehacientes. Debe existir un comprobante de pago válido para la cobranza. En las facturas al crédito, si una factura no es cancelada oportunamente dentro de los 30 días o 60 días, nosotros como empresa podríamos anular la operación con una nota de crédito, porque no hemos recibido la liquidez, el dinero de esa venta. Entonces, quien se va a perjudicar es la otra empresa, porque muchas veces el cliente utiliza esta factura para deducir el crédito fiscal del IGB. Por lo tanto, son dineros o facturas en cobranza dudosa, que le llamamos nosotros. Son dineros que no podemos recuperar. Nos entrampamos en una carta notarial, en un proceso de cobranza, en un juicio, los cuales a la larga y a la corta, en el proceso judicial, vamos a recuperar. Pero pasará el tiempo, ¿no? Y se gastará en abogados y demandas. ¿Qué más, por favor? Entonces, en vista de que no hay más preguntas, a ver, acá hay dos más. Juan Pablo. Como dice, a ver, disculpe, mi duda es más que nada sobre el tema del nombre. ¿Puedo hacerla? Sí, a ver, ¿a qué te refieres? No te entiendo esa pregunta. Escríbela si deseas. Si soy propietario de una empresa, ¿cómo puedo aprovechar los nuevos impuestos empresariales más bajos? Hemos hablado de la planificación, Juana Irene, hemos hablado de la planificación empresarial en cuanto a el pago de los impuestos, la acreditación REMIPE para reducir y capitalizarse en cuanto al no pago de CTS gratificaciones, a los gastos deducibles que se debe realizar en la empresa para pagar menos IGB. Entonces, y existen los beneficios tributarios, como la prórroga y aplazamiento. Si tienes deuda, los fraccionamientos, el artículo 36, ¿no? Y el refinanciamiento. ¿Existen restricciones específicas en cuanto a los nombres que se puedan reservar para empresas en Perú? Sí. Muchas veces, hay empresas que colocan o utilizan ya denominaciones o abreviaciones de empresas ya registradas. Entonces, SUNAR te va a enviar una esquela, una notificación, una observación del que no puedes utilizar. Te va a mencionar el artículo y la base legal que no puedes usar. Muchas veces también hay empresas que utilizan mucho el término Perú, ¿no? Entonces hay que saber utilizar el término Perú. Por ejemplo, ¿no? Utilizar la especificación de otras razones sociales o abreviaciones, o muchas veces ponen, ¿no?, sus nombres con sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, el tema de la homonimia también entra acá a tallar. Muchas veces son observados. A ver. Ya, el soporte ya respondió a esta pregunta. Disculpen, la planilla de régimen agrario ya respondió. Ya, ¿qué más? Es que dice, ¿qué acciones, Juan Pablo? ¿Qué acciones legales se pueden tomar en caso de que otra empresa utilice un nombre reservado previamente? Es que no vas a poder utilizarlo, porque recuerda que registros públicos te lo va a observar mediante una esquela, te va a notificar a tu correo, ¿no? Entonces, por lo tanto, no te va a dar la autorización a utilizar. El notario tampoco lo va a poder
no va a poder hacer el testimonio porque esa reserva, ese nombre, ha estado siendo utilizado por otra empresa. Ahora, por A o por B, digamos, se ha usado un tipo de truco, maña para mal utilizar una razón social ya registrada, entonces la otra empresa pues te va a denunciar notarialmente, va a utilizar todos los medios legales para hacer valer sus derechos, porque puedes estar usurpando su marca, su razón social o su denominación. Ok, muchas gracias. Listo, se ha tomado nota. Recuerda que el chat está siendo grabado. Se va a poner las intervenciones. Acá tenemos todas las intervenciones. Por lo tanto, se agradece la participación de todos ustedes. A los colegas administradores, alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín, colegas contadores, empresarios que están en el curso, les agradecemos su participación, agradecemos la permanencia los 2 días, sábado y domingo. Los que deseen el material y deseen hacer consultas adicionales, tenemos el grupo una orientación en cuanto a alguno de los aspectos tocados u otros aspectos que desconocen, que podamos apoyarlos. Recuerda que nosotros somos una sociedad auditora conformada por 3 contadores y un abogado, en lo cual nos permitimos abarcar temas no solamente legales, contables, tributarios, laborales, ¿no? Nos permitimos abarcar varios temas en cuanto a la asesoría. Solamente me queda agradecer. A ver, Jocelyn, gracias. En caso de las percepciones, ya. Señor, el otro colega contador está respondiendo en el chat las preguntas que vienen haciendo. Bien, solamente me queda agradecerles en nombre de contadores, auditores y asociados PECILSAC, un agradecimiento a todos los participantes que estuvieron en el curso. Para nosotros será hasta una próxima oportunidad. Lanzaremos en las redes, muy probable, el curso de planillas en construcción civil y el famoso SIRE, Sistema Integrado de Registros Electrónicos, los procedimientos y quiénes están obligados. Es muy importante que conozcas los que trabajamos en contabilidad y administración. Solo me queda agradecerles en nombre mío, de las personas que trabajan acá con nosotros. Damos por concluido el curso y si hubiera preguntas, en el chat, por favor. Muchas gracias, que tengan ustedes muy buenas noches.